¿Qué pretende ser Conversaciones Alimentarias? Pretende ser un espacio en el que hablaremos sobre la gestión correcta de la mesa alimentaria, sobre los mitos y verdades de los alimentos y sobre todo sobre la compra inteligente de alimentos. ¿Y a quién va dirigido? Pues a ti consumidor, y también a los profesionales del sector y a los directivos y gerentes de empresa o industria alimentaria. En resumen, pretende ser un canal de comunicación sencillo y comprensible, a la vez que ameno. Y en esta aventura me acompaña una experta en comunicación, Beatriz García Cibreiro, que también es gerente de su propia empresa, Comunicarte. ¡Empezamos! Bienvenidos al programa número 12 de Conversaciones Alimentarias que hacemos pues, en compañía de una servidora, Beatriz García, y de una experta en el sector de la alimentación como es Esther Vázquez Carracedo, que bueno, nos lleva acompañando estos 12 programas y en los que hemos aprendido muchísimo sobre no solo la industria de la alimentación, sino sobre el sector también. Hola, Esther. ¿Qué tal estás, Beatriz? ¿Qué te parece si empezamos con el primero de los temas que tenemos preparado para hoy? Que como nuestros oyentes saben, siempre tratamos 3 temas a lo largo de los programas. Pues el primero son los aditivos malditos, esa palabra que nos da tanto miedo que no sabemos muy bien por dónde tirar. Y quería, Esther, que pues eso, a la hora de consumir alimentos, ¿cuáles son los peores aditivos que pueden llevar integrados? A ver, dentro de la legislación alimentaria hay un apartado específico de los aditivos. Te puedo decir que hay cientos, unos cuantos cientos, y están clasificados en varias categorías. Tenemos los antioxidantes, los conservadores, los humectantes, los gasificadores, los correctores de la acidez, los edulcorantes. Bien, por tanto, todos ellos están autorizados. Por tanto, hablar de mejores y peores a lo mejor no nos ayudaría mucho. Sí que es cierto que hay algunos aditivos de los que se conoce su perjuicio, pero se ha valorado que es mejor el usarlos que no usarlos. Otros les arrastra continuamente la mala fama y otros efectivamente pueden tener unos efectos leves sobre la salud. Pero todos están autorizados. Todos están autorizados, claro. Entonces la siguiente pregunta que me imagino que nos plantearemos todos los que te estamos escuchando es ¿qué riesgo tienen para la salud de las personas el consumo de ese tipo de aditivos? Pues mira, por mencionarte algunos ejemplos, vale. Vamos, los primeros que todo el mundo conoce son los conservadores, que son el nitrato y el nitrito que se suelen asociar a los alimentos curados. Pues se sabe que son cancerígenos, se sabe. Lo que pasa es que hay que valorar un equilibrio entre el riesgo de tener cáncer o el riesgo de sufrir una intoxicación alimentaria grave. Y por eso se utilizan. Otro caso sería el tema de los edulcorantes. Por ejemplo, los polialcoholes son un tipo de edulcorantes que si los tomas en excesos pueden producir efectos laxantes. Por eso el fabricante está obligado a indicar en la etiqueta de un consumo excesivo puede producir efectos laxantes. Otro edulcorante, el aspartamo. Bien, el fabricante está obligado a decir que contiene una fuente de fenilalanina. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen una patología del metabolismo llamada fenilcetonuria que deben evitar este edulcorante. Luego, vámonos a los colorantes. Hay una serie de colorantes que si el fabricante los usa, tiene que indicar en la etiqueta que un exceso de estos aditivos puede tener efectos en la actividad de los niños. Entonces, más allá de eso, y solo si los tomas en exceso, te pueden producir esos efectos. Y luego tenemos dentro de los 14 alérgenos que están regulados en la legislación europea, a los sulfitos, se le atribuye la capacidad de poder desencadenar reacciones alérgicas. Dicho esto, a día de hoy ya se conocen más de 350 sustancias en los alimentos que pueden causar alergias.
Con lo cual, esto puede variar, el tema de las alergias, me refiero. Estarás conmigo en que escuchando esto da un poco de miedito, ¿no? Bueno, miedo no sé, pero que impone, ¿no? Es decir, al final cuántas sustancias nos estamos, ingiriendo que la mayoría de las personas no tenemos ni idea de para qué sirven o qué daños colaterales pueden tener su consumo. Por eso te iba a preguntar, ¿cómo podemos reducir los riesgos en la salud pues a la hora de consumir, de evitar o no consumir este tipo de aditivos? Mira, para reducir el riesgo ya está la legislación, porque en un alimento nunca vas a encontrar un exceso de estos aditivos, porque están regulados el máximo al que pueden llegar. El problema es si tomas un exceso de categorías de alimentos que sí que los llevan, lo cual estamos hablando de situaciones muy extremas, realmente. Vale, entonces nos podemos quedar tranquilos si sabemos que lo que estamos consumiendo es totalmente apto para nuestra salud, a no ser que tengamos algún tipo de alergia puntual o alguna cosa así. Nos dejas más tranquilos, Esther. Como nos hemos quedado más tranquilos en este ámbito, vamos a pasar con otro tema que también nos genera, nunca mejor dicho, inseguridad, que es la ciberseguridad en la empresa alimentaria. Cuando estamos hablando de ciberseguridad, lo primero que se me ocurre es, Dios mío, ¿estará en peligro la receta secreta de la Coca-Cola o no? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de seguridad, de ciberseguridad? Respecto a tu reflexión sobre la Coca-Cola, bueno, nada está fuera de peligro, no existe el riesgo cero. En esos temas, las soluciones a las que nos vamos o las medidas son el tema de patentes o el tema de la propiedad industrial. Pero volviendo a la ciberseguridad, la ciberseguridad es una amenaza que ha surgido con el desarrollo de lo que son todas las tecnologías de la información y de la comunicación. Es decir, el Internet de las cosas, Internet, la industria 4.0, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de ciberseguridad, hablamos de todas esas medidas que implantamos en la empresa para evitar los ataques digitales o los ciberataques. ¿Y esto cómo afecta a la industria alimentaria, al sector de la alimentación? Pues a la industria alimentaria le puede afectar ni nada más ni nada menos que a la seguridad alimentaria, aparte de afectarle igual que le puede afectar al resto de empresas. Tú cuando tienes un problema de ciberataques vas a tener casi seguro pérdidas económicas y pérdidas en la reputación. ¿Por qué crees que surgen este tipo de ciberataques? A ver, siempre hay gente con malas intenciones en el mundo, entonces cuantos más conocimientos hay en informática y todas estas tecnologías por parte de gentes con malas intenciones, organizaciones criminales, pues ahí surgen los hackers malos. Y con respecto a esto, a la ciberseguridad, ¿en qué punto se encuentra, en qué punto de desarrollo se encuentra la industria alimentaria con respecto a esto de lo que estamos hablando? Pues no tengo buenas noticias. Un informe que ha emitido el Instituto de Defensa y Protección Alimentaria de la Universidad de Minnesota en el 2019, ¿vale?, concluye que la industria alimentaria está en alto riesgo de recibir ciberataques. ¿Y cuál crees que es el motivo? El motivo. Sí, claro. El motivo, bueno, pues hay que irse un poco atrás. Cuando empezaron los ciberataques llevan con nosotros mucho tiempo, pero es cierto que los hackers en su primer momento se centraron en otros sectores como son el de la salud, el financiero y el de la energía. Vale, estos sectores ya llevan muchos años luchando con estos, entonces ya han puesto medidas y que cada vez están más protegidos, con lo cual a los hackers pues les resulta más difícil entrar en ellos. Ahora, pusieron el foco en la industria alimentaria porque han visto que tiene unos equipos informáticos y unas infraestructuras digitales muy obsoletas y sin actualizar, y para ellos es relativamente fácil pues acceder a ellos. No sé si nos puedes poner algún ejemplo de alguna de estas situaciones. Sí, pero además, claro,
en relación con lo que te decía, el operador de empresa alimentaria, al ver que no le afectaba, pues tampoco fue una cosa de la que se preocupó. Luego, por otro lado, la realidad es que las empresas alimentarias suelen ser pequeñas y medianas, ya no son solo en España, sino en el mundo. Entonces, la idea en la mente de estos operadores es, con mi tamaño, con lo pequeña que soy, no va a venir a mí. Es un craso error. Si hay algo que tiene valor en tu empresa para ti, bien sea tu rentabilidad económica, tu reputación, tu receta, lo que sea, tiene valor para un hacker. Claro. Y lo que te comentaba, no sé si nos puedes poner algún ejemplito de alguna empresa que le haya pasado esto. Un ejemplo, bueno, uno de los más sonados últimamente fue un tipo de ciberataque que se llama en el ransomware, en el que te cogen tu información y te piden un rescate para descifrarla, que el WannaCry, no sé si te acuerdas de él. Bueno, en ese caso, la noticia se refería a grandes empresas internacionales y al sistema público británico. Pero no se descarta, lo que pasa es que no salen en los medios, que otras empresas, incluso las alimentarias, hayan sufrido ransomware. Lo que pasa es que no se han enterado o no han querido que se enteraran, pagaron el rescate y fuera, porque al final es algo que daña tu reputación. Y exclusivamente hablando de la empresa alimentaria, te puedo decir que ya se ha logrado hackear una planta depuradora de agua. Ya hay hackers que han pasado el sistema de seguridad informática y han accedido y han podido dar la orden de apertura y cierre de las válvulas que controlan los productos químicos que se añaden al agua para no hacerla potable. Jolín, al final estamos hablando sin duda de un tema muy serio y que entraña riesgos para la salud bastante importantes. O sea que me imagino que el consejo para las empresas del sector alimentario es que se revisen sus sistemas de seguridad informática y demás. Un tema muy interesante y espinoso. ¿Te acuerdas que en un programa pasado hablamos de Food Defense? Y bien, pues en Food Defense tiene que mirar todas las vulnerabilidades que tiene, ¿vale? Por el que alguien de fuera puede entrar y que pueda afectar a tu seguridad alimentaria. Pues los equipos informáticos y las infraestructuras digitales son una de ellas. Por tanto, deben de tener un plan de ciberseguridad. Muchísimas gracias, Esther. Como siempre, seguiríamos horas y horas, pero vamos con el último punto de este 12 programa. Y es la moda de los alimentos sin. ¿Cuál crees que es el motivo para que seamos la sociedad del sin? Sin conservantes, sin azúcares añadidos, sin lactosa, sin nada. Bueno, esta es una moda más, es una corriente más que surge porque es cierto que en los últimos años hemos empezado a tener más conciencia por lo saludable. Hace años se solía ver 100% natural y luego a raíz de eso salieron los productos bio o orgánicos. Pero vieron que se necesitaba concretar un poco más, porque ya sabemos que lo natural, pues para cada consumidor significa lo que quiere el consumidor ver. Entonces se fueron a lo de sí, ¿vale? Para dar una connotación más al adjetivo saludable. Básicamente fue eso. Y entonces yo pregunto, ¿son más saludables los alimentos que llevan el sin que los homólogos que no lo ponen? A ver, a poco que pienses, yo sí te digo, sin lactosa, la lactosa es lo más natural que hay en la naturaleza. Sin gluten, el gluten es lo más natural que hay en la naturaleza. Por tanto, no debe de impactar en tu salud. Respecto a los aditivos, pues la inmensa mayoría de los aditivos no se ha visto que hayan tenido efectos para la salud, excepto los que hablamos en el primer tema de este programa. Y respecto a la declaración sin azúcares añadidos, posiblemente sea la declaración que más confusión trae a los consumidores. Tú te puedes encontrar en el mercado, por ejemplo, unas galletas que pone sin azúcares añadidos, y luego te vas a la tabla nutricional y tener
más azúcares que otras galletas que no ponen esa declaración sin azúcares añadidos. Claro, eso es algo muy, muy común, pero entonces, ¿un alimento natural es garantía de saludable? No necesariamente. Tú piensas en todos los alimentos naturales, pero que son hipercalóricos. El chocolate, la margarina, el tocino, bueno, todos estos que son muy, muy calóricos. Son naturales, pero de saludable ya habría que ponerlo en paréntesis. Luego, el recurrido ejemplo de las setas. Es lo más natural, pero ahí están las setas venenosas y todos los años hay casos de envenenamiento por setas. En el tema del pescado, saludable, ¿verdad? Pero también sabemos que hay un problema mundial con el tema de mercurio, con lo cual tomo pescado, pero ¿y si tiene mercurio? Claro. Entonces, Claro, es que hay a mí que verlo con perspectiva. este tema del que estamos hablando, los alimentos sí, al final un poco con tus explicaciones me lleva a la reflexión de que es un poco, que estamos siendo un poco contradictorios como consumidores, porque, y me lleva a pensar que igual esto, el afán por consumir alimentos o por priorizar alimentos sin, a no ser que tengas una alergia o algo así, pero puede estar motivado porque vemos que se procesan demasiado los alimentos y es como una manera de pensar que es más natural o que está menos procesado, que tiene menos ingredientes que si no lo estuviese. Esto también me llevaría a una cuestión. Tú se le preguntas a una persona, ¿y qué significa procesado para ti? Vamos a jugar un poco, como otras veces. Vamos simplemente a reflexionar, ¿vale? Os voy a pedir, no os lo voy a preguntar, pero que me puntuéis del 1 al 3 los siguientes productos, siendo el 1 que lo consideráis muy poco procesado y 3 muy procesado, ¿vale? Vale, el primer ejemplo sería una pasta industrial seca, estas que tienen forma de mariposa. Ya está. El segundo sería una pasta industrial fresca, también esta forma de mariposa. El pan, el jamón serrano, la carne fresca de vaca. Ya está, ¿no? Bien, posiblemente le habremos dado diferentes puntuaciones. Sí. Os diré que entre la pasta seca y la fresca solo hay un paso de diferencia, que es el secado. El pan, a lo mejor lo hemos puntado como natural y tenemos que pensar, empieza por el cereal. Primero, hay que extraerle la harina, luego quitarle todo lo que es la fibra, bueno, la capa exterior. Luego añadirle algo, luego que fermente, luego hornearlo. Ya me dirás tú si no ha sido procesado o no. Y te he puesto a propósito el tema de la carne de vaca, porque todo el mundo lo puntuaría con un 1, porque está sin procesar, pero yo estoy pensando, imagínate que te vas a vivir a Estados Unidos, o que cambian las reglas de juego del Acuerdo Internacional de Comercio que se cerró entre Estados Unidos y la Unión Europea. Vale, a raíz del Brexit, a lo mejor los ingleses cambian su legislación y te puede entrar carne de esos países hormonada. Bien, no está procesada, pero es algo que no querrías. Entonces el criterio de procesado y no procesado no casa mucho con lo de saludable y no saludable. ¿Cuánto necesitamos aprender, cuánto bien nos hace todas estas cosas que nos vas aclarando y que nos vas ayudando a nosotros también a situarnos dónde estamos? Porque al final, con tanta información por todos los lados y a veces información muy interesada, pues hace que como consumidores estemos totalmente confundidos y mezclemos términos y demás. Así que, Esther, un millón de gracias un día más por todas las aportaciones que nos estás ofreciendo y nos vemos en el siguiente Conversaciones Alimentarias. Que tengas muy buen día. Igualmente, gracias.